Mi madre se muere sin ese dinero, me gritó. Sacrifiqué mi patrimonio por amor. Pero la moribunda estaba bailando en un club de Tulum con el dinero de mi casa. No saben lo que les espera. Nunca imaginé que el sonido de un bolígrafo rasgando un papel pudiera sonar tan parecido a un hueso rompiéndose, o al crujido de una rama seca antes de caer al vacío. Pero ese fue exactamente el sonido que escuché en esa oficina notarial fría, aséptica, con aire acondicionado excesivo que me helaba la piel a pesar del calor sofocante que hacía afuera, en el centro de la Ciudad de México. Era el sonido de mi vida partiéndose en dos, el sonido de mi pasado siendo amputado para salvar un futuro que, en ese momento, pendía de un hilo. Firma aquí, Mireia. Por favor. Hazlo por ella. Hazlo por nosotros. La voz de Rogelio, mi esposo, era un susurro urgente, húmedo y caliente contra mi oído. Su mano estaba posada sobre mi hombro derecho, apretando con una fuerza que pretendía ser de apoyo, de contención, pero que mis nervios interpretaban como una garra impaciente, casi dolorosa. No me miraba a los ojos, sus pupilas oscuras y dilatadas estaban fijas, obsesivamente, en el cheque certificado que descansaba sobre el escritorio de caoba del notario, como un depredador acechando a su presa moribunda. Podía oler su ansiedad, una mezcla de sudor agrio, loción cara y mentas para el aliento que usaba para ocultar el olor a tabaco. Bajé la vista hacia el documento. Contrato de compraventa de bien inmueble. Las letras negras, en negrita y mayúsculas, parecían bailar y burlarse de mí bajo la luz fluorescente. No estaba vendiendo cualquier cosa. No era un coche viejo o un terreno baldío en las afueras. Estaba vendiendo mi casa. La casona en Coyoacán, en la calle Francisco Sosa, con su fachada colonial de color ocre, sus muros gruesos de piedra volcánica que guardaban el fresco, y ese patio interior lleno de helechos gigantes, orquídeas y bugambilias que mi abuela había cuidado durante 50 años y que yo había tardado una década en restaurar con mis propias manos, centímetro a centímetro, usando cada peso que ganaba en mi trabajo. Esa casa no eran solo ladrillos. Era mi útero. Era el único lugar en el mundo donde yo, una huérfana que había pasado su infancia rebotando entre casas de tíos lejanos y fríos, me sentía segura. Era la única prueba física de que yo existía, de que tenía raíces. Señora Mireia Solís, dijo el notario, un hombre calvo con gafas de montura gruesa que miraba su reloj Rolex con un aburrimiento insultante, necesitamos su firma ahora si quieren que los fondos se liberen hoy mismo. El sistema bancario cierra operaciones internacionales a las 4. El comprador tiene prisa, y tengo entendido que ustedes tienen una urgencia médica crítica. Una urgencia médica. Esas 3 palabras eran el nudo corredizo que me apretaba la garganta y me impedía respirar con normalidad. Mi corazón latía tan fuerte que sentía los golpes en las sienes. Sí, respondí, con la voz quebrada, apenas un hilo de sonido que sonó patético incluso para mis propios oídos. Es por mi suegra. Es una cuestión de vida o muerte. Rogelio soltó un suspiro tembloroso, una actuación digna de un premio Ariel, y besó mi sien. Sentí sus labios húmedos y fríos, y un escalofrío recorrió mi espalda, una advertencia primitiva que decidí ignorar. Eres un ángel, mi amor. Un verdadero ángel. Mamá te lo agradecerá el resto de su vida, y yo te adoraré hasta el día que me muera por esto. No te preocupes por la casa, nena. Es solo ladrillo y cemento, es material. La vida de mi madre es irreemplazable. Cuando se cure, te lo juro por Dios, trabajaremos duro, ahorraremos cada centavo y compraremos otra mejor. Una más grande. Te lo prometo. Dudé. La pluma temblaba en mi mano. Por un segundo, mi instinto, ese sexto sentido visceral que las mujeres solemos silenciar en nombre del amor y el sacrificio, me gritó que me detuviera. Recordé el olor a tierra mojada de mi jardín después de la lluvia de verano. Recordé las tardes que pasé lijando los marcos de madera de las ventanas hasta que mis dedos sangraron y se llenaron de astillas, soñando con que esa casa sería el hogar donde criaríamos a nuestros hijos. Hijos que Rogelio siempre posponía tener con excusas vagas sobre estabilidad económica o tiempo para nosotros. Pero luego, la imagen de doña Imelda apareció en mi mente, borrando todo lo demás.
La vi como la había visto la noche anterior, pálida como la cera, tendida en su cama con dosel, tosiendo con un pañuelo que ella escondía rápidamente como si ocultara sangre, mirándome con ojos llorosos y suplicantes. Mireia, hija mía, me había dicho, apretando mi mano con sus dedos huesudos y fríos. No dejes que me muera. Eres la única hija que tengo, la que Dios me mandó. Yo soy huérfana. Perdí a mis padres en un accidente de auto en la carretera a Cuernavaca cuando tenía 10 años. Crecí sintiéndome una carga, una boca más que alimentar en casas ajenas. Esa palabra, hija, era mi talón de Aquiles. Era la llave maestra que abría todas mis defensas. Doña Imelda y Rogelio lo sabían. Sabían que yo haría cualquier cosa, incluso prenderme fuego a mí misma, con tal de sentir el calor de una familia, de pertenecer a algo. Mireia, insistió Rogelio, y esta vez hubo un filo de acero en su voz, una dureza repentina que rozó la agresión contenida. El banco cierra en 40 minutos. Si no depositamos hoy, perdemos el turno en la clínica especializada de Houston. ¿Quieres cargar con su muerte en tu conciencia? ¿Quieres ser la culpable de que mi madre no conozca a sus nietos? Esa pregunta fue el golpe final. La manipulación perfecta. Cerré los ojos, contuve las lágrimas calientes que amenazaban con arruinar la tinta del documento, y firmé. Mi nombre completo, Mireia Solís de Martínez. Trazado con una caligrafía temblorosa, picuda, que no reconocía como mía. En el momento en que levanté el bolígrafo de la hoja, sentí que algo dentro de mí se apagaba. No fue un alivio por salvar una vida. Fue un vacío abismal. Como si me hubieran arrancado el alma y la hubieran dejado sobre ese escritorio junto con las escrituras de la casa. Había entregado mi santuario. Rogelio no perdió el tiempo. Antes de que yo pudiera soltar el bolígrafo o procesar lo que acababa de hacer, él ya se había abalanzado sobre el cheque. 4 millones de pesos. Habíamos malbaratado la casa. Valía al menos 6,5 millones según el último avalúo, pero la urgencia nos obligó a aceptar la oferta depredadora de una empresa de compra rápida de inmuebles que Rogelio había contactado mágicamente. Perdimos 2,5 millones por la prisa, pero él dijo que el cáncer de páncreas no espera a que el mercado inmobiliario suba, que el tiempo era el recurso más caro. Ya está, dijo él, exhalando ruidosamente, y por primera vez en semanas, vi una sonrisa genuina en su rostro. Pero ahora que lo pienso, no era una sonrisa de alivio por la salud de su madre. Era la sonrisa triunfal de alguien que acaba de ganar la lotería sin comprar boleto. Salimos de la notaría y el sol de la tarde en la Ciudad de México me golpeó la cara con brutalidad. El ruido del tráfico, los claxones, los vendedores ambulantes gritando, todo me parecía distante, como si estuviera bajo el agua. Rogelio caminaba rápido delante de mí, marcando frenéticamente algo en su celular, ignorando que yo me había quedado atrás, tropezando con mis propios pies, sintiéndome mareada. Katia. Lo escuché decir por teléfono a su hermana, casi gritando de euforia. Sí, ya está. Ya tenemos la lana. Prepara las maletas, carajo. Nos vamos esta misma noche. Sí, hoy. Me detuve en seco en medio de la banqueta, obligando a un peatón a esquivarme con un insulto. ¿Nos vamos? Rogelio, lo llamé, mi voz sonando extraña y débil. Él se giró, con una impaciencia que ya no se molestaba en ocultar, como si yo fuera un lastre innecesario. ¿Qué pasa ahora, Mireia? Tenemos prisa. Tengo que ir a la sucursal matriz para hacer la transferencia internacional al hospital. Cada minuto cuenta. Dijiste, prepara las maletas. ¿Cuándo nos vamos? Tengo que ir a casa a empacar mi ropa si nos vamos a Houston esta noche. No tengo nada listo, ni siquiera he sacado mi pasaporte de la caja fuerte. Rogelio se acercó a mí, pero no me abrazó. Me tomó por los hombros y me miró como se mira a un niño lento al que hay que explicarle algo obvio y doloroso. Amor, no me escuchaste bien. Dije que yo me voy con Katia y mamá. Tú te quedas. El ruido de la calle pareció detenerse. ¿Qué?
Sentí que el suelo de concreto se movía bajo mis tacones. Pero, soy tu esposa. Quiero estar ahí para apoyar a doña Imelda. Quiero ayudar a cuidarla, soy buena en eso. Ustedes van a necesitar ayuda. Mireia, piensa con la cabeza fría, dijo él, usando ese tono condescendiente y lógico que solía usar cuando yo opinaba sobre sus negocios fallidos. El tratamiento es carísimo. En dólares. Cada boleto de avión, cada noche de hotel, cada comida cuenta. Ya perdimos mucho dinero vendiendo la casa barato. No podemos gastar 20.000 pesos en un pasaje extra para ti. Además, alguien tiene que quedarse aquí para entregar la casa a los nuevos dueños. Tienes 48 horas para desalojar, sacar los muebles, cancelar la luz, el agua, el internet. Tú eres buena para esas cosas logísticas. Yo necesito enfocarme al 100% en la salud de mamá. No puedo estar pensando en mudanzas. Sus palabras tenían una lógica fría, quirúrgica, pero mi corazón las rechazaba violentamente. Pero Rogelio, me voy a quedar sola, ya no tengo casa. Me estás dejando sin techo. Te puedes quedar unos días con tu amiga Nadia, ¿no? Se encogió de hombros, restándole importancia a mi desamparo total. Es solo temporal, nena. 2, 3 semanas máximo. En cuanto mamá se estabilice después de la cirugía y pase el peligro, te llamo y vemos cómo te traemos. Ahora no seas egoísta. Mi madre se está muriendo y tú te preocupas por dónde vas a dormir. Ahí estaba de nuevo. La carta de la culpa. La madre moribunda. Bajé la cabeza, derrotada una vez más por mi propia necesidad patológica de ser la buena esposa, la buena nuera, la mártir perfecta. Está bien, susurré, sintiendo las lágrimas quemar mis párpados. Ve. Salva a tu mamá. Si hubiera sabido la verdad, si hubiera sabido lo que realmente significaba ese viaje, le habría clavado el bolígrafo Montblanc del notario en la yugular ahí mismo, frente al Palacio de Bellas Artes. Pero en ese momento, solo era Mireia, la huérfana agradecida, sacrificando su único patrimonio por una mentira, creyendo que estaba comprando amor. Mientras veía el taxi de sitio de Rogelio alejarse, perdiéndose en el mar de luces rojas del tráfico de la avenida Insurgentes, me sentí más pequeña e insignificante que nunca. Regresé sola a la casa que ya no era mía. Tenía 48 horas para desalojar. 48 horas para empaquetar 10 años de recuerdos, 50 años de historia de mi abuela y toda una vida de ilusiones rotas. Entré a la sala y el silencio me recibió como un golpe físico en el pecho. Me dejé caer en el sofá viejo de terciopelo verde botella, el favorito de mi abuela, donde ella solía sentarse a tejer, y permití que el agotamiento me venciera. No encendí la luz. Me quedé en la penumbra, escuchando el crujido de la madera vieja, un sonido que conocía de memoria. Mis ojos recorrieron la habitación y, sin querer, mi mente viajó hacia atrás, como una película rebobinándose, hacia los momentos clave que me habían traído a este punto de quiebre. Mi mente comenzó a recorrer lo que yo llamaba, el Museo del Dolor, una colección de banderas rojas que decidí ignorar por amor. La primera pieza de este museo era reciente, de hace apenas 6 meses. Era mi cumpleaños número 34. Recuerdo que había trabajado horas extras durante semanas restaurando un retablo barroco en una iglesia antigua de Puebla para ganar un bono extra sustancial. Mis manos estaban ásperas por los químicos, mi espalda dolía, pero estaba feliz. Con ese dinero, decidí hacer algo especial. No para mí, sino para doña Imelda. Ella siempre se quejaba de su ciática, de dolor de espalda, de que nadie la cuidaba. Así que le compré un sillón de masaje ortopédico de última generación, importado. Me costó casi 30.000 pesos, prácticamente todo mi bono. Organicé una cena íntima en mi casa. Cociné mole poblano desde cero, moliendo las especias, el chocolate y los chiles en el metate de piedra volcánica como mi abuela me enseñó, tardando 2 días en la preparación. Rogelio llegó tarde, como siempre, oliendo a una mezcla de loción cara, sudor y ese olor dulzón del brandy, sin ningún regalo para mí. «Feliz cumpleaños, nena», me dijo, dándome un beso rápido y distraído en la mejilla.
Se me olvidó comprarte algo, he tenido un día de perros en la agencia, pero bueno, mi presencia es tu regalo, ¿no? Bromeó, sirviéndose un tequila sin esperar a los invitados. Me reí, disimulando la decepción que ya era una vieja amiga. Estaba acostumbrada a ser la última prioridad. Pero cuando llegaron doña Imelda y Katia, develé el sillón con la emoción de una niña, esperando ver, por primera vez, una cara de aprobación genuina. Lo que recibí fue una mueca. Doña Imelda frunció la nariz como si hubiera olido leche agria. «Ay, hija», dijo ella, pasando su mano llena de anillos de oro, regalados por Rogelio con mi dinero, por la tapicería. «Es color café. Odio el café. Se ve tan corriente. No combina con mi sala estilo Luis XV. Lo compraste en oferta, ¿verdad? Seguro es de esos saldos de Liverpool que nadie quiere». Sentí que el mole se me revolvía en el estómago. «Es ortopédico, suegra», intenté explicar, sintiendo un nudo en la garganta. «Tiene calefacción y vibración lumbar. Es para su espalda, para que se sienta mejor». «Bueno, la intención es lo que cuenta, supongo», suspiró ella, sentándose con desgana, como si me estuviera haciendo un favor inmenso al aceptar un regalo de 30.000 pesos. «Pero para la próxima, pregúntame antes de gastar el dinero de mi hijo en estas cosas estorbosas». El dinero de su hijo. Esa frase resonó en mi cabeza. Rogelio llevaba 2 años, emprendiendo, negocios fantasma que fracasaban uno tras otro, una importadora de fundas de celular, una consultoría de marketing, una app que nunca existió. Yo pagaba la hipoteca, la luz, el agua, el supermercado, hasta la gasolina de su coche. Pero en la mente de doña Imelda, su hijo era el proveedor exitoso y yo era la mantenida con suerte. Y Rogelio, cobarde, nunca la corrigió. Esa noche, mientras lavaba los platos sola y escuchaba sus risas en la sala, debí haberlo sabido. Debí haberlos echado. La segunda pieza del museo era Katia, mi cuñada. Hace 3 meses, llegó a mi casa llorando a moco tendido porque había chocado su coche, un sedán que sus padres le regalaron, por ir mensajeando con el novio. Rogelio, sin consultarme, tomó las llaves de mi camioneta de trabajo, una pick-up doble cabina que yo usaba para transportar mis herramientas, tierra y plantas para mi negocio de paisajismo. «Es solo por unos días, Mireia». «No seas coda, es mi hermanita», me dijo él, arrancándome las llaves de la mano. «Tú puedes usar Uber, o el metro». Katia me devolvió la camioneta 2 semanas después. Tenía un rayón profundo, como una herida abierta, en todo el costado derecho. El espejo retrovisor colgaba de un cable. El interior olía a una mezcla asquerosa de cigarro barato y vómito seco. El tanque de gasolina estaba vacío, en reserva. «Oye, Katia», le dije, temblando de rabia, tratando de mantener la calma, «¿qué le pasó a la puerta? ¿Y por qué huele así?» Ella rodó los ojos, masticando chicle con la boca abierta, mirándome con desdén. «Ay, Mireia, qué delicada eres». Fue un poste que se atravesó en el estacionamiento del antro. Además, esa camioneta ya estaba vieja y fea. Deberías agradecer que te hago el favor de manejarla, así no se oxida el motor. Dile a mi hermano que te compre una nueva si tanto te molesta, pinche coda. Esperé que Rogelio dijera algo. Que defendiera a su esposa. Que exigiera respeto. Pero él solo se rió, le revolvió el pelo a su hermana y dijo: «Ya, Mireia, es familia. Los bienes son para remediar los males. No hagas un drama por un poco de pintura. Katia está chiquita, está aprendiendo». Siempre era lo mismo. Yo era la proveedora de recursos, la solucionadora de problemas, la adulta responsable, pero nunca recibía respeto. Yo era la huérfana con suerte, que había sido acogida por esta familia prestigiosa, venida a menos. Pero la pieza central del museo, la más dolorosa y la que selló mi destino, fue la noche del diagnóstico. Hace apenas 3 semanas. Llovía a cántaros en la Ciudad de México, una de esas tormentas que inundan las calles en minutos. Rogelio llegó a casa empapado,
con los ojos inyectados en sangre. Luego supe que se había puesto gotas para irritar los ojos, pero en ese momento, pensé que había estado llorando por horas en su coche. Traía una carpeta azul con el logotipo de Médica Sur, uno de los hospitales más caros de la ciudad. «Es cáncer, Mireia», dijo, dejando caer la carpeta sobre la mesa de la cocina como si pesara 1 tonelada. Su voz se quebró. «Cáncer de páncreas. Etapa 4. Es agresivo». Sentí que el mundo se detenía. A pesar de todo, a pesar de sus desprecios y humillaciones, doña Imelda era la única figura materna que yo tenía. El miedo a perderla, a quedarme sin madre otra vez, me paralizó. Corrí a verla. Estaba en la habitación de huéspedes, se había mudado con nosotros hacía un mes, por unos arreglos en su casa, acostada, pálida, seguramente maquillaje teatral, ahora lo sé, con un pañuelo en la mano. Cuando entré, ella extendió su mano temblorosa hacia mí. «No llores, hija», susurró con una voz débil, rasposa, que me partió el corazón en 1000 pedazos. «Ya viví lo suficiente. No quiero que Rogelio se endeude. Dejen que me muera. No valgo la pena». «No digas eso, mamá», gritó Rogelio, entrando detrás de mí y tirándose al suelo de rodillas junto a la cama, sollozando dramáticamente, golpeando el piso con los puños. «Venderé todo. Venderé mis riñones si es necesario. No te voy a dejar morir. No me puedes dejar solo». Luego me miró a mí. Con esos ojos oscuros llenos de lágrimas y una acusación silenciosa pero brutal. «El doctor dijo que hay una esperanza. Una cirugía experimental en Houston con un especialista mundial. Cuesta 4 millones de pesos. Es mucho dinero, lo sé. Es una fortuna. Pero, ¿cuánto vale la vida de una madre, Mireia? Tú que perdiste a la tuya tan niña, que no hubieras dado por tener una oportunidad, solo una, de salvarla. ¿Qué no hubieras dado por 5 minutos más con ella? Ese fue el golpe bajo maestro. El jaque mate emocional. Usó mi trauma más profundo, mi herida infantil nunca cerrada, como arma para manipularme. «Lo que sea», respondí llorando, abrazando a la mujer que en ese momento creía que era mi madre, sintiendo sus huesos frágiles bajo mi abrazo. «Damos la casa. Damos todo. No importa el dinero». Ahora, sentada en la sala vacía y oscura, esas memorias no me traían consuelo. Me traían una sensación de náusea. Había algo en la rapidez de todo, en la conveniencia de los tiempos, en la falta de segundas opiniones médicas, que empezaba a molestarme como una piedra en el zapato. Pero sacudí la cabeza violentamente. No podía pensar mal. No ahora. Mi esposo estaba luchando por la vida de su madre. Dudar de él ahora me convertiría en un monstruo, en una persona indigna de amor. Me levanté del sofá con los huesos adoloridos y comencé a empacar. Cada libro que guardaba en una caja era un adiós. Cada cuadro que descolgaba dejaba una marca más clara en la pared, un fantasma cuadrado de lo que había sido mi vida. Estaba desmantelando mi historia para comprarles un futuro a ellos. Las siguientes 48 horas fueron un borrón de actividad frenética y dolor sordo. Contraté a unos cargadores que me cobraron el triple por la urgencia. Vi cómo sacaban mis muebles, piezas que había restaurado con amor, y las metían sin cuidado en un camión de mudanzas rumbo a una bodega barata que renté en las afueras. Lo más difícil fue el jardín. No podía llevarme mis plantas. No podía llevarme el árbol de aguacate que planté el día que nos casamos, pensando que algún día pondría un columpio para nuestros hijos en sus ramas. Tuve que dejarlos ahí, sabiendo que los nuevos dueños probablemente arrancarían todo para pavimentar y hacer un estacionamiento. Me despedí de cada árbol, tocando sus troncos, pidiéndoles perdón por abandonarlos. Lloré más por ese jardín que por el dinero. Entregué las llaves al representante de la inmobiliaria el viernes al mediodía. Cerré la puerta de madera tallada por última vez, sintiendo que cerraba la puerta de mi propia vida. Me mudé con Nadia, mi mejor amiga desde la universidad. Ella vivía en un departamento pequeño,
de 2 recámaras, en la colonia Narvarte. Nadia era todo lo contrario a mí, ruidosa, desconfiada, mal hablada, tatuada y brutalmente honesta. Cuando llegué con mis 3 maletas y le conté lo que había pasado, no me abrazó. Me miró con los ojos entrecerrados mientras fumaba un cigarro en su balcón, exhalando el humo con furia hacia la calle. ¿Me estás diciendo que vendiste tu casa, la casa de tu abuela, la joya de Coyoacán, en 48 horas y le diste todo el dinero a Rogelio? Preguntó, con un tono que mezclaba incredulidad y rabia. Es para la cirugía de su madre, Nadia. Se está muriendo. Era urgente, respondí, sentándome en una silla de plástico, sintiéndome como una niña regañada. Mireia, por el amor de Dios. Esa vieja es más fuerte que una cucaracha en un ataque nuclear. La vi hace 2 semanas en el supermercado Chedraui peleando con la cajera por un cupón de 5 pesos vencido. Gritaba con unos pulmones envidiables para alguien con cáncer terminal de páncreas. Alguien que se está muriendo no pelea por 5 pesos. El cáncer de páncreas es silencioso y rápido, defendí débilmente, repitiendo como un loro las palabras que Rogelio me había taladrado en la cabeza. Empeoró de repente. Fue fulminante. Nadia negó con la cabeza, apagando el cigarro con fuerza contra el barandal de metal. Tú eres demasiado buena, amiga. O demasiado pendeja. Perdóname que te lo diga así, pero alguien tiene que hacerlo. Algo aquí huele a podrido. Huele a mierda. ¿Y por qué no te llevaron? Eres la esposa. Para ahorrar, dije, sintiéndome pequeña de nuevo, mirando mis manos vacías. Dijeron que cada peso cuenta. ¿Ahorrar? Acaban de recibir 4 millones de pesos líquidos en una cuenta y no pueden pagar un boleto de avión de 3.000 pesos. No mames, Mireia. Abre los ojos. Te dejaron aquí para que hicieras el trabajo sucio de la mudanza mientras ellos se van con tu dinero. Las palabras de Nadia se quedaron rondando en mi cabeza durante la primera semana, como un veneno de acción lenta. Intenté ignorarlas, aferrándome a mi fe en mi marido, pero el comportamiento de Rogelio hacía que fuera imposible mantener la venda en los ojos. Los primeros 2 días, me contestaba los mensajes, aunque brevemente. Llegamos bien. Mamá está en estudios preoperatorios, está muy débil. Estamos rezando, ve a la iglesia por nosotros. Pero en cuanto le pregunté por el nombre exacto del hospital para enviar unas flores o llamar a la recepción para saber el parte médico oficial, su tono cambió drásticamente. Se puso a la defensiva, agresivo. Mireia, deja de agobiarme. Estoy en un hospital gringo, no entiendo bien el idioma, estoy estresado, no he dormido en 48 horas y tú solo preguntas tonterías. Mamá está en aislamiento estéril. No se permiten flores por las bacterias. No se pueden recibir llamadas. Déjame enfocarme en salvarla. Si me sigues molestando, voy a apagar el teléfono. Después de ese mensaje, el silencio. Pasaron 3 días sin una sola llamada. Mis mensajes de WhatsApp se quedaban en visto, las 2 palomitas azules que se burlaban de mi ansiedad, y luego, al 4.º día, simplemente dejaron de llegarle. Una sola palomita gris. El teléfono apagado o fuera de área. La soledad en el cuarto de huéspedes de Nadia empezó a transformarse en paranoia pura. ¿Y si algo salió mal en la cirugía? ¿Y si doña Imelda murió y Rogelio estaba tan devastado que no podía hablar? ¿Y si él se suicidó por el dolor? Mi mente inventaba tragedias para justificar su silencio, porque la alternativa era demasiado dolorosa para aceptarla. O puede que estén tan ocupados gastándose tu dinero que no tienen tiempo para ti, dijo Nadia una noche, mientras comíamos tacos al pastor en la sala, viéndome mirar mi teléfono por millonésima vez. No digas eso. Rogelio me ama. Él nunca me haría eso. Rogelio ama tu dinero y ama lo fácil que es manipularte. Mireia, despierta. Ese hombre nunca te ha respetado. Te usa. Esa noche, la 5ª noche de silencio, no pude dormir. La duda, que había sido una pequeña semilla, comenzó a echar raíces profundas y espinosas en mi cerebro.
A las 3 de la mañana, con Nadia roncando en la habitación de al lado, hice algo que me había prohibido hacer, investigar. Me senté en la sala a oscuras, iluminada solo por el brillo azul de mi laptop vieja. Mis manos sudaban frío. Me sentía como una traidora espiando a mi propia familia, pero la necesidad de saber era más fuerte que la culpa. Busqué en Google, mejores hospitales de cáncer en Houston, Texas. Aparecieron varios nombres: MD Anderson Cancer Center, Houston Methodist, St. Luke Sealt. Rogelio había mencionado vagamente el Metodista en una de sus diatribas nerviosas antes de irse. Busqué el número de atención a pacientes internacionales. Marqué a través de Skype para que no saliera en mi factura telefónica. Mi corazón latía tan fuerte que lo escuchaba en mis oídos. Hello, Houston Methodist Hospital, how can I help you? Contestó una voz femenina, amable y profesional, en inglés. Mi inglés era decente, gracias a los manuales de arquitectura que leía. Tomé aire. Hi, I'm calling to check on a patient. Imelda Gómez. She was admitted roughly 5 days ago for pancreatic surgery. Emergency. La recepcionista fue amable. Me puso en espera. Esos minutos de música de jazz genérica fueron los más largos de toda mi existencia. Imaginaba a Rogelio contestando el teléfono en la habitación del hospital, llorando, diciéndome que llegué tarde. ¿Ma'am? La voz regresó. I'm sorry, I've checked our entire database. We don't have any patient under that name anywhere in our system. Nor in the ER, nor in oncology, nor in the ICU. Sentí que la sangre se me helaba, bajando hasta mis pies y dejándome clavada en la silla. ¿Estás segura? Pregunté en español, luego me corregí. Are you sure? Maybe under her son's name? ¿Rogelio Martínez? No, ma'am. No record of anyone with those names. I've checked the admissions for the last 2 weeks. Are you sure it's this hospital? Colgué el teléfono sin despedirme. Me quedé mirando la pantalla negra. Tal vez se equivocaron de hospital. Houston es enorme. Tal vez fueron al MD Anderson. Llamé al MD Anderson. Misma respuesta. Llamé al St. Luke's. Misma respuesta. No estaban en ningún hospital de renombre en Houston. Me senté en el borde del sofá, temblando incontrolablemente. Mi mente intentaba buscar excusas lógicas. Seguro fueron a una clínica privada más pequeña. Seguro usaron un alias por seguridad. ¿Seguridad de qué? Seguro Rogelio anotó mal mi nombre en el registro. Pero en el fondo, en las tripas, yo sabía. Mi estómago lo sabía. Esa sensación de náusea volvió, pero esta vez no era miedo ni preocupación. Era la primera chispa de una ira que pronto se convertiría en un incendio forestal. Era la comprensión de que había sido jugada. Al día siguiente, con ojeras profundas y el alma en un hilo, fui a buscar al licenciado Efrén. Era un viejo amigo de mi padre, un abogado penalista de la vieja escuela, de esos que usan tirantes, fuman pipa en su despacho lleno de libros de leyes encuadernados en piel, y tienen una mente afilada como una navaja de rasurar. Él siempre me había advertido sobre Rogelio, pero yo nunca quise escuchar. Cuando entré a su oficina, oliendo a madera vieja y tabaco, me sentí como una niña que va a confesar una travesura terrible. Le conté la historia completa. Le mostré los papeles de la transferencia bancaria, tenía copias digitales en mi correo. Efrén se puso los lentes de lectura, revisó los documentos y frunció el ceño tanto que sus cejas se juntaron. Mireya, niña, suspiró, quitándose los lentes y frotándose el puente de la nariz. Hiciste una estupidez monumental. Transferiste 4 millones de pesos a la cuenta personal de Rogelio en Banorte. No a una cuenta mancomunada. No a una cuenta del hospital. A su cuenta personal, donde él es el único titular. Él dijo que era para facilitar el pago internacional, que el hospital pedía una sola transferencia desde una cuenta a nombre del responsable. Él te mintió.
Los hospitales aceptan transferencias de cualquier origen si están respaldadas. Mireia, una vez que el dinero está en su cuenta personal, legalmente es suyo. A menos que podamos probar fraude, abuso de confianza o enriquecimiento ilícito. ¿Tienes el diagnóstico médico? ¿El papel oficial que te mostró esa noche? No. Él se llevó la carpeta azul. Dijo que la necesitaban para el ingreso. Efren golpeó la mesa con su puño. Maldita sea. Sin el diagnóstico falso, es tu palabra contra la suya. Él puede decir que le regalaste el dinero por amor, o que era un pago de una deuda, o que era para un negocio. Básicamente, le regalaste tu patrimonio a tu esposo. Es un caso difícil, Mireia. Muy difícil. Necesitamos pruebas concretas del engaño. Necesitamos demostrar que ese dinero no se usó para fines médicos. ¿Cómo hago eso si no sé dónde están? Rastrea el dinero, dijo Efren, mirándome fijamente. Tú eras cotitular de algunas cuentas antiguas, ¿no? ¿O tienes acceso a su correo? Busca. Encuentra en qué se está gastando ese dinero. Si compró un chicle con ese dinero y no está en un hospital, lo tenemos. Salí de su despacho sintiendo que el cielo gris y contaminado de la ciudad me aplastaba. Me había quedado sin casa, sin dinero y, al parecer, sin dignidad. Rogelio tenía el control total. Yo estaba a su merced, esperando que él decidiera volver y explicarme que todo era un malentendido. Regresé a casa de Nadia y abrí mi laptop vieja. Recordé algo que Rogelio, en su arrogancia y pereza, había olvidado. Yo todavía tenía acceso a su correo electrónico personal en mi computadora, porque él lo había dejado abierto hacía meses para que yo le imprimiera unos boletos de cine. Él nunca cambiaba sus contraseñas porque decía que eran demasiado complicadas de recordar. Su contraseña era ridícula, Rogelio Rey 123. Intenté entrar. Gmail me pidió verificación. Mi corazón se detuvo. Pero entonces vi la opción, enviar código al correo de recuperación. El correo de recuperación era el mío. Idiota. Nunca lo cambió. Entré. Lo que vi en su bandeja de entrada no fue correspondencia con doctores. No eran facturas de quimioterapia. Eran notificaciones de American Express. Notificaciones de Aeroméxico. Y lo más condenatorio, un correo de una inmobiliaria de lujo llamada Polanco Real Estate. Pero la verdad absoluta, la prueba irrefutable que necesitaba Efren, no llegaría solo por correo. Llegaría a través de una pantalla brillante, cortesía de la estupidez humana, la vanidad y la arrogancia de quienes se creen intocables. Pasaron 10 días desde que se fueron. 10 días de infierno. Yo había adelgazado 3 kilos, me veía demacrada, un fantasma de mí misma. Me pasaba los días mirando el teléfono y la computadora, armando un rompecabezas macabro con los correos que encontraba, pero me faltaba la pieza final, la ubicación física. Era un martes por la noche, cerca de las 11. Estaba en pijama, mirando una telenovela sin prestar atención, con la mente en blanco, cuando la puerta del departamento se abrió de golpe. Nadia entró como un huracán categoría 5. No traía sus llaves en la mano, ni su bolso, solo su celular, con la pantalla brillando en la oscuridad del pasillo. Su cara estaba pálida, los ojos desorbitados, algo muy raro en ella que siempre era tan estoica. No mames, Mireia. No mames, repetía, con la voz entrecortada por la rabia, casi gritando. ¿Qué pasó? ¿Te asaltaron? ¿Estás bien? Me levanté de un salto, asustada. Ojalá me hubieran asaltado a mí. Hubiera preferido que me quitaran la cartera a ver esto. A ti te acaban de robar la vida, amiga. Mira esto. Míralo bien. Me puso el teléfono en la cara, casi pegándolo a mi nariz. Mis ojos tardaron un segundo en enfocar por el brillo excesivo. Era la aplicación de Facebook. Rogelio me tenía bloqueada. Katia me tenía bloqueada. Incluso doña Imelda,
que apenas sabía usar el teléfono para mandar cadenas de oraciones, me tenía bloqueada. Se habían asegurado de borrarme digitalmente. Pero habían cometido un error fatal. Un error de novatos impulsados por el alcohol y la euforia. Rogelio no había bloqueado a Nadia. Quizás porque le gustaba coquetear con ella en el pasado, o simplemente porque la subestimaba. Y ahí estaba. Una publicación subida hacía apenas 20 minutos. La ubicación no decía, Houston Methodist Hospital, Texas. Decía, en letras azules y brillantes, burlonas, Papaya Playa Project, Tulum, México. Sentí que el aire salía de mis pulmones como si me hubieran golpeado en el estómago con un bate de béisbol. Tulum. El destino de moda, el paraíso de los influencers y los millonarios, donde una botella de agua cuesta 100 pesos. La foto era de alta resolución, nítida, tomada seguramente con el iPhone 15 Pro Max que Rogelio se había comprado, con sus ahorros, meses atrás. En el centro de la imagen estaba Rogelio. Estaba bronceado, con la piel brillante por el aceite, vistiendo una camisa de lino blanca desabotonada hasta el pecho, mostrando una cadena de oro nueva. Sostenía una botella de champaña Moet y Chandon tamaño Magnum como si fuera un trofeo de guerra. Sonreía con esa sonrisa arrogante, de dientes blanqueados, que yo solía confundir con confianza y liderazgo. A su izquierda estaba Katia, mi cuñada, en un bikini minúsculo de marca Gucci que costaba más que mi sueldo de un mes, haciendo una señal de paz y sacando la lengua, con unos lentes de sol enormes. Pero lo que hizo que mis rodillas cedieran y cayera al suelo de rodillas no fueron ellos. Fue la mujer a la derecha. Doña Imelda. La mujer que hace 10 días estaba, muriéndose, de cáncer de páncreas etapa 4. La mujer que necesitaba una cirugía de 4 millones de pesos para sobrevivir. La mujer por la que vendí mi casa, mi herencia, mi refugio. Estaba de pie. No en una silla de ruedas. No en una camilla. De pie. Sobre una mesa de madera rústica en la arena. Llevaba un vestido vaporoso color turquesa, un sombrero enorme de palma y sandalias de diseñador. En una mano tenía una copa de margarita gigante. En la otra, un cigarro. Se veía radiante. Saludable. Viva. Más viva que yo. No había rastro de dolor, ni de enfermedad. Estaba bailando. Pero el detalle que me destrozó, el detalle que convirtió mi tristeza líquida en una furia fría, sólida y asesina, estaba en su cuello. Brillando bajo las luces festivas del club de playa, colgaba un collar de perlas con un camafeo de oro antiguo e incrustaciones de rubí. Mi collar. El collar de mi madre. El único recuerdo físico que me quedaba de ella, la joya que mi madre llevaba el día que murió. El collar que había desaparecido de mi joyero hacía 6 meses y que Rogelio me había jurado, mirándome a los ojos, que seguramente lo había perdido yo por distraída o que la señora de la limpieza se lo había robado. Me hizo despedir a la señora de la limpieza. Lo tenía ella. Esa vieja bruja lo tenía puesto mientras bailaba sobre las ruinas de mi patrimonio, bebiendo alcohol pagado con el techo de mi abuela. Leí el texto de la publicación. Rogelio había escrito, seguramente borracho. Celebrando la vida y la abundancia. Porque la familia es lo primero y merecemos lo mejor. Gracias al universo por proveer tanto. Salud por los nuevos comienzos y adiós a la pobreza. La vida es para los vivos. Gracias al universo por proveer, leí en voz alta. Mi voz sonaba extraña, gutural, como si saliera de la garganta de un animal herido. No fue el universo, Rogelio. Fui yo. Fui yo, maldito parásito. Mireya, respira, dijo Nadia, sentándose a mi lado en el suelo y abrazándome. ¿Estás bien? Estás temblando muy feo. No estoy temblando de miedo, Nadia, dije, y me sorprendió la calma absoluta, glacial, que descendió sobre mí. Era la calma del ojo del huracán. Estoy temblando de odio. Puro y absoluto odio. Me levanté. Fui a la cocina y me serví un vaso de agua. Mis manos ya no temblaban.
Miré mi reflejo en la ventana oscura. Ya no veía a la Mireia sumisa, a la huerfanita que buscaba aprobación desesperadamente. Veía a una mujer a la que le habían quitado todo, y que por lo tanto, ya no tenía nada que perder. Y una persona que no tiene nada que perder es la criatura más peligrosa del mundo. Nadia, dije, girándome hacia mi amiga. Haz capturas de pantalla de todo. De cada foto, de cada comentario, de cada like. Descarga los vídeos si hay. Quiero todo. No dejes que borren nada. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Nadia, con los ojos brillando de emoción vindicativa. ¿Vamos a ir a Tulum a partirles la madre? Yo pongo el coche y el bate de béisbol. No, sonreí, una sonrisa que no llegó a mis ojos. Eso sería demasiado rápido. Demasiado fácil. Si voy allá, solo armaré un escándalo y ellos se harán las víctimas. Rogelio dirá que estoy loca, que estoy celosa, que malinterpreté todo. Caminé hacia mi maleta y saqué la tarjeta del licenciado Efrén. Voy a dejar que disfruten sus vacaciones. Voy a dejar que se gasten el dinero. Y mientras ellos beben champaña, yo voy a preparar su tumba. Legalmente. ¿Pero cómo?, preguntó Nadia. Efrén dijo que sin pruebas era difícil. Ahora tengo la prueba, señalé el collar en la foto. Eso es robo calificado. Y la foto en Tulum mientras supuestamente están en un hospital en Houston, eso es fraude. Y tengo algo más que encontré en los correos. Fui a la laptop y abrí el archivo que había encontrado hacía unas horas, que ahora cobraba todo el sentido. Una transferencia masiva, de 3 millones de pesos, hecha 2 días antes desde la cuenta de Rogelio. Concepto: enganche departamento Polanco, Torre Moliere, Penthouse 4B. Beneficiario: Inmobiliaria Moliere S.A. Comprador: Rogelio Martínez, estado civil, soltero, había mentido en el formulario. Habían usado el dinero de mi casa, mi herencia, mi sacrificio, para comprarse una propiedad de lujo en una de las zonas más exclusivas de México, donde planeaban vivir ellos tres, dejándome a mí en la calle. Seguramente el plan era volver, decirme que el dinero se había ido en complicaciones médicas, llorar un poco, y luego Rogelio me pediría el divorcio o me obligaría a vivir con ellos como una sirvienta en su nuevo palacio, agradecida de tener un rincón. Imprimí todo. Cada correo. Cada factura. La foto de Facebook. A las 8 de la mañana en punto, llamé a Efrén. Licenciado, dije cuando contestó con voz adormilada. Despierte. Prepare la demanda penal. Y llame a sus amigos en la fiscalía. Tengo el collar. Tengo el fraude. Tengo la ubicación de su nuevo nido de ratas. Y tengo ganas de ver sangre. Las siguientes 3 semanas fueron un ejercicio de autocontrol sobrehumano. Tuve que convertirme en una actriz mejor que doña Imelda. Rogelio finalmente apareció en WhatsApp 2 días después de la foto, que borró a las pocas horas, probablemente al darse cuenta de su estupidez, pero ya era tarde. Amor, perdón, la señal aquí en el hospital es pésima, bloquean los celulares. Mamá salió de terapia intensiva. Fue un milagro. Los doctores dicen que gracias al tratamiento experimental se salvó. Pero estamos agotados y el dinero se fue casi todo en medicamentos no cubiertos. Estamos viendo cómo volver. Te extraño. Leí el mensaje y sentí ganas de vomitar bilis. Pero respiré hondo y escribí. ¡Qué bendición, mi vida! Gracias a Dios. No te preocupes por el dinero va y viene, lo importante es que ella está bien. Vuelvan pronto, los extraño mucho y ya quiero abrazarlos. Tenía que mantener la farsa. Tenía que hacerles creer que seguía siendo la idiota sumisa que ellos pensaban, para que regresaran confiados a la boca del lobo. Si sospechaban algo, podrían fugarse a otro país. Mientras tanto, con Efrén, armamos el caso pieza por pieza. El robo del collar era la clave para una orden de cateo y detención inmediata en flagrancia si lo traía puesto, pero el fraude financiero era lo que los metería a la cárcel por años. Además,
Efrén encontró el error fatal de Rogelio, el clavo final en su ataúd. En su prisa por vender mi casa, había falsificado mi firma en un anexo de la notaría para autorizar la cuenta destino de los fondos. Yo había firmado la venta, sí, pero no había firmado la autorización específica para que el dinero fuera íntegramente a su cuenta personal y no a una mancomunada. Él había hecho ese garabato en el baño de la notaría, imitando mi trazo. Un perito calígrafo confirmó la falsificación en 2 días. La lista de delitos crecía: falsificación de documentos, fraude genérico, robo calificado y abuso de confianza. El día de su regreso llegó. Era un jueves nublado. Rogelio me mandó un mensaje: llegamos al aeropuerto a las 5 de la tarde. Nos vamos directo al departamento nuevo que rentamos temporalmente. Mentira, lo habían comprado, en Polanco, porque mamá necesita espacio, elevador y aire acondicionado central por su recuperación. Te mando la ubicación para que nos alcances y nos ayudes a desempacar y a limpiar. Me mandó la ubicación de la Torre Molière en Polanco. Un edificio de cristal y acero, lleno de gente rica y famosa, con seguridad armada en la entrada. ¿Estás lista?, me preguntó Nadia, ajustándose el saco. Ella iría conmigo. No se perdería esto por nada del mundo. Más que lista, respondí. Me miré al espejo. No llevaba mi ropa habitual de trabajo, jeans y botas. Llevaba puesto mi mejor traje sastre negro, tacones altos y el pelo recogido. No iba a ir como una víctima. Iba a ir como una verdugo. Iba a ir como la dueña de la situación. Llegamos al edificio antes que ellos. Efrén ya estaba ahí, en el lobby de mármol, acompañado por 2 agentes de la Policía de Investigación, PDI, vestidos de civil pero con las placas visibles en el cinturón, y un actuario judicial con una carpeta gruesa bajo el brazo. ¿Vienen armados?, pregunté, viendo a los agentes revisar sus radios. Es procedimiento estándar para ejecutar una orden de aprehensión y aseguramiento de bienes, dijo Efrén con una sonrisa zorruna que me dio confianza. Además, conociendo a tu suegra y a tu esposo, tal vez intenten correr o agredir. No vamos a correr riesgos. Esperamos en el lobby, ocultos detrás de una columna decorativa. Los minutos pasaban lentos, como gotas de miel. Finalmente, una camioneta Suburban negra, Uber Black, se detuvo en la entrada de cristal. Mi corazón dio un vuelco. El momento había llegado. Los vi bajar y la escena era tan grotesca que casi me echó a reír. Rogelio bajó primero. Venía con gafas de sol Ray-Ban, bronceado en exceso, vistiendo una camisa polo de marca y mocasines sin calcetines. Se movía con una arrogancia nueva, la arrogancia del dinero fácil. Katia bajó después, cargando bolsas de Louis Vuitton y Chanel del Duty Free, masticando chicle. Y doña Imelda merecía un Oscar. La bajaron en una silla de ruedas que debieron haber pedido en el servicio de asistencia del aeropuerto para mantener la farsa hasta el final. Venía con una manta de cuadros sobre las piernas, aunque hacía calor, y unos lentes oscuros enormes. Hacía su mejor papel de convaleciente débil, con la cabeza caída hacia un lado. Entraron al lobby riendo entre ellos, burlándose del chofer por la propina, pero se callaron en seco en cuanto me vieron parada en medio del vestíbulo, bloqueando el camino hacia los elevadores. «Mireia», exclamó Rogelio, recuperándose rápido, abriendo los brazos y fingiendo alegría. «Amor. Llegaste antes. Qué bueno, ven, no te quedes ahí parada, ayuda a Katia con las bolsas, pesan un demonio. Mamá necesita subir ya a descansar». Me quedé inmóvil, con los brazos cruzados, emanando una frialdad que bajó la temperatura del lugar. Nadia a mi lado, ya con su celular en alto, grabando todo en 4 Kelvin. «No voy a cargar tus bolsas, Rogelio», dije con voz clara, firme, que resonó en el techo alto del lobby. «Y no voy a subir a ningún lado con ustedes». Rogelio se detuvo, confundido. Se bajó los lentes de sol, revelando unos ojos inyectados en sangre por la fiesta del avión. «¿Qué te pasa? Mamá está cansada, casi se muere en el viaje. No empieces con tus escenitas de celos aquí, es un edificio de lujo,
compórtate a la altura. Sí, lo sé. Es un edificio precioso. Lástima que no vas a vivir en él ni un solo día. ¿De qué hablas? Rogelio miró a su alrededor con nerviosismo y finalmente notó a Efrén y a los dos hombres corpulentos que salían de detrás de la columna. Su bronceado pareció desvanecerse instantáneamente, dejando su piel de un color gris ceniza. ¿Quiénes son ellos? Soy el licenciado Efrén Villalobos, abogado penalista de la señora Mireia Solís. Y ellos son agentes de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Doña Imelda, desde su silla de ruedas, soltó un gemido teatral, llevándose la mano a la frente. ¡Ay, Dios mío! Mireia, ¿qué has hecho? ¿Traer a la policía a recibir a tu suegra enferma que acaba de salvarse de la muerte? Eres una desalmada. Ingrata. Caminé lentamente hacia ella. El sonido de mis tacones resonaba como martillazos en el mármol. Me incliné hasta quedar a la altura de su cara. Podía oler su perfume caro y el olor a tequila rancio. Hola, Imelda, dije, quitándole los lentes oscuros de un manotazo suave pero firme. ¿Qué tal la quimioterapia en Tulum? ¿Estaba buena la margarita en el Papaya Playa Project? ¿Te gustó bailar reggaetón en la mesa? Ella se quedó paralizada. Sus ojos se abrieron como platos. La boca se le abrió y cerró como un pez fuera del agua. Saqué de mi bolso un sobremanila amarillo y lo abrí. Dejé caer las fotos impresas en alta calidad, una por una, sobre su regazo cubierto por la manta, como si fueran cartas de una baraja mortal. La foto bailando en la mesa. La foto en el yate. La foto brindando con champaña. La foto de la cuenta del hotel de 500,000 pesos. Es un montaje. Gritó Rogelio, desesperado, dando un paso atrás. Esas fotos son falsas. Es inteligencia artificial. Me hackearon. ¿Y el collar también es inteligencia artificial? Pregunté, señalando el cuello de su madre. Imelda, en un acto reflejo estúpido, se llevó la mano al pecho, cubriendo el bulto bajo su blusa de seda donde escondía mi collar. ¿O la transferencia de 3 millones para este departamento usando una firma falsificada? ¿O el hecho de que no hay registro de ingreso en ningún hospital de Houston? Mireia, amor, podemos hablar. Rogelio intentó acercarse, sudando a mares, con las manos temblorosas. Te lo puedo explicar. Compramos el depa para inversión. Para nosotros. Para nuestro futuro hijos. Iba a ponerlo a tu nombre después, te lo juro. Lo de Tulum fue para despedirnos por si mamá moría, fue un último deseo. Cállate. Le grité, y el grito salió desde lo más profundo de mis entrañas, liberando semanas de dolor. Los recepcionistas del edificio se sobresaltaron. Me das asco, Rogelio. Me manipulaste con mi trauma de ser huérfana. Me quitaste mi casa, el único lugar que amaba. Me mentiste sobre la salud de tu madre. ¿Sabes qué es lo único real aquí? La orden de aprehensión que trae el oficial. Hice una señal a los policías. Oficiales, procedan. Es todo suyo. Uno de los agentes se acercó a Rogelio, sacando las esposas metálicas que brillaron bajo la luz del candelabro. Rogelio Martínez, queda detenido por los delitos de fraude genérico, falsificación de documentos, robo calificado y violencia patrimonial. Tiene derecho a guardar silencio. Todo lo que diga podrá ser usado en su contra. No. No me toquen. Soy dueño de este penthouse. Tengo derechos. Chillaba Rogelio mientras lo esposaban con las manos en la espalda. Parecía un niño berrinchudo, patético, muy lejos del hombre arrogante de las fotos. El otro agente se dirigió a doña Imelda. Señora, levántese. Sabemos que puede caminar. O baila salsa, si prefiere. Me está dando un infarto. Gritó Imelda, agarrándose el pecho y empezando a jadear. Ayuda. Me muero. Necesito un médico. Si se muere,
llamaremos a la morgue, señora. Pero por ahora, tiene que acompañarnos, dijo el policía, sin inmutarse, acostumbrado a estas escenas. La tomó del brazo con fuerza y, milagrosamente, la mujer, inválida, se puso de pie de un salto, llena de una energía furiosa, intentando golpear al oficial con su bolso Prada. «Suéltame, indio igualado. ¿No sabes quién soy yo?», chilló ella, mostrando su verdadera cara, la cara racista y clasista que siempre me había ocultado a medias. Katia, viendo que el barco se hundía, intentó escabullirse hacia la puerta giratoria arrastrando sus bolsas de Louis Vuitton. «Tú también, niña», dijo Efren, bloqueándole el paso con su cuerpo. Cómplice, encubridora y beneficiaria de recursos de procedencia ilícita. «Y esas bolsas, se quedan. Son evidencia de compras con dinero robado». Fue un espectáculo. Los vecinos ricos de Polanco miraban desde los elevadores de cristal, murmurando. Rogelio llorando y suplicándome perdón. Imelda maldiciendo a todos. Katia tratando de negociar con el abogado. Y yo, de pie en medio del caos, sintiendo por primera vez en meses que podía respirar profundamente. El aire nunca había estado tan limpio. Nadia seguía grabando, con una sonrisa de satisfacción maligna. «Sonríe para la cámara, Rogelio», dijo ella. «Esto va para Facebook. A ver cuántos likes tienes ahora». El proceso legal fue brutal, pero rápido. Con las pruebas abrumadoras que teníamos, las fotos, los registros bancarios, el peritaje de la firma falsa y el testimonio del médico que nunca existió, su abogado de oficio, porque no tenían dinero para pagar uno privado, ya que Efren logró congelar todas sus cuentas e incautar el departamento esa misma tarde, les aconsejó declararse culpables para reducir la sentencia. Rogelio fue sentenciado a 6 años de prisión sin derecho a fianza. Resulta que no era su primer fraude, solo el más grande y descarado. Tenía deudas con otros inversionistas a los que había engañado con esquemas piramidales años atrás. En la cárcel, según me cuenta Efren con cierto placer, no le va muy bien. Los estafadores de poca monta que roban a su propia familia no suelen ser populares entre los reclusos, especialmente cuando lloran todo el día y se quejan de la comida. Doña Imelda, debido a su edad, logró evitar la cárcel física mediante un acuerdo, pero recibió una condena de arresto domiciliario por 3 años y una multa millonaria por reparación de daños que la dejó en la bancarrota absoluta. Tuvo que vender su casa y todo lo que tenía para pagar parte de lo que me robaron. Ahora vive en un cuarto de azotea en una colonia popular, sola, dependiendo de la caridad de una prima lejana que la odia. Katia, que salió con libertad condicional, se fue al norte con un novio dudoso y no quiere saber nada de su madre. Dicen que Imelda se pasa los días contándole a sus vecinos que su nuera es una bruja que le robó su fortuna, pero ya nadie le cree. Es la Pedro y el lobo del vecindario, una vieja amargada que habla sola. En cuanto a mí, recuperé aproximadamente el 70% de mi dinero después de que se liquidó el departamento de Polanco y se subastaron los bienes incautados. No fue todo, perdí una parte importante por los gastos legales, la venta apresurada de mi casa original y la depreciación de los artículos de lujo que ellos compraron, pero fue suficiente para empezar de cero. No compré de nuevo mi casa en Coyoacán. Pasé por ahí una vez, meses después. Vi que los nuevos dueños habían pintado la fachada de un color gris moderno horrible y habían quitado las bugambilias para poner un garaje eléctrico. Me dolió, sí. Lloré en el coche durante 1 hora. Pero entendí que esa casa ya estaba manchada. Ya no era el hogar de mi abuela, era el escenario de mi estupidez, mi ceguera y mi dolor. Con el dinero que recuperé, hice algo que siempre había soñado pero que Rogelio decía que era un negocio de hippies muertos de hambre. Compré un terreno grande en Xochimilco, cerca de los canales, tierra fértil y viva, y abrí mi propio vivero, Vivero El Renacer. Cultivo plantas endémicas, restauro jardines históricos y doy talleres gratuitos los fines de semana a mujeres que han sufrido violencia económica. Les enseño que, al igual que las plantas, si podas las hojas podridas, cambias la tierra tóxica y les das sol, pueden volver a florecer, incluso más fuertes y hermosas que antes. Hoy, mientras trasplantaba una orquídea delicada, mi teléfono vibró.
Era una notificación del banco. Depósito recibido, $2,500.00 MXN. Concepto, restitución de daños, Rogelio Martínez. Es lo que gana trabajando en los talleres de carpintería de la prisión. Es una miseria comparado con los millones que me quitó. Tardará 3 vidas en pagarme la deuda completa. Pero cada vez que veo ese depósito, no veo dinero. Veo justicia. Veo a Rogelio lijando madera, sudando, con las manos llenas de astillas, sabiendo que cada gota de su esfuerzo es para mí. Para la mujer que él creyó débil. A veces, cuando estoy sola en mi vivero, rodeada del olor a tierra húmeda y flores frescas, pienso en esa foto de Facebook. Pienso en ellos bailando en Tulum, creyéndose los dueños del mundo, intocables. Y sonrío. Pensaron que yo era débil porque era buena. Pensaron que porque era huérfana, aceptaría cualquier migaja de afecto, incluso si estaba envenenada. No sabían que los huérfanos somos los más fuertes, porque hemos tenido que aprender a sobrevivir cuando el mundo nos quita todo desde el principio. Perdí una casa de piedra, sí. Pero construí un hogar indestructible dentro de mí misma que nadie, nunca más, podrá quitarme. Y mi collar, el collar de mi madre con el camafeo de oro, lo llevo puesto ahora mismo. Lo recuperé de la bolsa de evidencia hace una semana. Pesa un poco más que antes, tal vez porque ahora carga con una historia de guerra y victoria. Pero brilla. Brilla tanto como mi futuro.